Hoy es un webinar típico para mí porque me toca a mí presentarlo, entonces voy a tratar de ser lo más dinámico posible para que realmente puedan entender la intención de TIC, como les he venido contando a través de los diferentes webinars que hemos estado realizando, es poder llevarles a ustedes diferentes temáticas, diferentes objetivos, diferentes casos de éxito, metodologías, procesos que nos puedan ayudar a mejorar. La Universidad Creativa y Blue hace ya un tiempo atrás se pusieron de acuerdo para fundar BIM Plus, que es nuestra academia de actualización profesional, desde donde creamos TIC para poder traer gente apasionada, que nos hablara de cosas interesantes, que nos sacara un poco de esa monotonía del sector de la construcción o de esa formalidad que muchas veces tiene la construcción cuando la vemos en lo que conocemos desde hace muchísimos años, que es ejecutar un proyecto con hormigón, con varilla, con sistemas y demás. Muchas veces no conocemos lo que pasa y empezamos a tratar de comunicar. Empezamos en Costa Rica, luego tuvimos la chance de hacerlo en Bogotá, pero mucho de esto nace desde nuestra academia, que nuestra academia se ha dedicado a generar una propuesta diferente, una propuesta de capacitación un poco más enfocada a la necesidad, no de que aprendas un software, no de que hagas una gestión de un proyecto BIM, sino de poder actualizarnos profesionalmente mucho más allá del BIM, mucho más allá de lo que estamos haciendo hoy en día. Es ahí donde tenemos gente muy capacitada, muy interesante, siendo parte de nuestro equipo. Y para TIC nos ha acompañado la gente de BIMRA, siendo parte de nuestros media partners, donde es un podcast súper interesante. Pueden verlo, pueden conocer un poco más sobre ellos. Y también hemos preparado cosas interesantes para ustedes. Durante este ciclo de conferencias, son 20 y pico conferencias. Todavía nos queda esta semana y la próxima, donde mañana vamos a estar hablando de un tema chivísimo de sostenibilidad. Pero bueno, con HP y con IS Corporación hemos preparado algunos beneficios para la gente de Costa Rica y de Panamá que les vamos a estar haciendo llegar. Porque hoy en día necesitamos solucionar y necesitamos muchísimo apoyo y es parte de lo que queremos hacer. Bueno, yo les voy a contar un poco, nada más para quienes con quienes nunca he podido interactuar o quienes no nos conocen. Yo soy un profesional de la construcción, me he dedicado a ser arquitecto, me he dedicado a la construcción virtual desde hace más de 12 años. Trabajo en esto porque me gusta, porque fue una línea en la que encontré ese momento clave para poder hacer un ente diferenciador. Dentro de los proyectos más interesantes en los que he podido participar, fui BIM Project Manager de la ampliación del Canal de Panamá en el Site Buildings, que era toda la parte de edificaciones, que tuve un equipo chivísimo para dirigir. Fue un proyecto que realmente me generó muchísimo durante muchísimos años. También trabajé para la ampliación de la terminal de Tocumen, la terminal 2 para Norman Foster, y hice la fase de la coordinación contractual de planos, en el desarrollo de ellos en Panamá. Y así otros proyectos de infraestructura, hasta cualquier otra cosa que hemos hecho en Blue, que es mi empresa a la que realmente me he dedicado los últimos 9, 10 años de mi vida. Hemos tratado de implementar BIM en todos los proyectos en los que nos involucramos, unos con más éxito, otros con menos éxito, y desde ahí hemos visto el pasar del tiempo, y el pasar del tiempo nos ha llevado a entender lo que ha evolucionado. El BIM que hacíamos hace 10 años no es el que hacemos hoy en día, y eso se refleja directamente en mi presentación. Un segundo. Gracias, Pedro. Vamos a ver. El título de mi presentación es ¿Cómo pensar en BIM después del coronavirus? Todos la estamos pasando mal, en mayor o menor proporción. Ese mayor o menor proporción nos ha llevado a tratar de entender que hay una nueva realidad que nos va a tocar enfrentar. Como les decía ahora hace un rato, el BIM que hacíamos hace 10 años no es el BIM que hacemos hoy en día. No va a ser el BIM que vamos a hacer en los próximos años. Es muy interesante, me encontré esto. Singapur
siempre han andado súper adelantados. De hecho, Singapur tiene un estándar BIM muy interesante. Es un país que ha implementado BIM, pero esto no se refiere a BIM. Esta es la forma de continuar a futuro después del coronavirus. La planificación de cómo generar oportunidad de negocio es muy importante hoy en día porque realmente no estábamos preparados. O sea, los países no estaban preparados para abordar y mucho menos nuestro sector construcción no estaba listo para el coronavirus. Y tampoco para la transformación digital. La transformación digital de la que hablamos hoy en día, que pensamos en modelos, pensamos en computadora, la transformación digital es mucho más que eso, ¿verdad? Y también el enfoque que vamos a tratar de darle un poco hoy en día va a ser muy distinto de cómo lo tenemos que plantear o repensar la forma en la que hacemos nuestros negocios a futuro. Hablemos de que BIM se refiere a aparte de la transformación digital, y mucho va a ser desde la nueva normalidad. Esa nueva normalidad viene siendo, hoy yo soy anfitrión y expositor, entonces voy a ir viendo las preguntas, pero las voy a ir respondiendo al final. Y muchísimas gracias a todos por los saludos y preguntas que están haciendo. Cuando hablamos de lo que se refiere a BIM como parte de la transformación digital, y tenemos que pensar mucho de esa nueva normalidad, pero devolvámonos un poco antes y empecemos a hablar primero de qué no debe ser BIM más, o sea, qué no va a ser BIM más hacia el futuro. BIM ha sido un dolor de cabeza, ha sido una mala experiencia, ha sido una frustración, ha sido una inversión, ha sido una sorpresa para muchos, pero lo que BIM no puede ser más es un adorno del proyecto. Definitivamente, cuando nosotros pensamos en BIM, muchos, y se los cuento desde mi ángulo, cuando uno oye hablar a los clientes en los proyectos o a la gente que quiere BIM, lo ve como un complemento, como un adorno, como parte de algo bonito para hacer mi proyecto más llamativo. Y realmente no lo es así. Pero principalmente lo que ha causado BIM y la realidad es que BIM ha sido frustrante desde su llegada y su implementación. ¿Por qué ha sido frustrante? Porque lo hemos vendido en Costa Rica, decimos que es la pomada canaria, ¿verdad? O sea, la pomada canaria es la pomada que sirve para todo, que sirve para un dolor de cabeza, que sirve para un dolor de cuerpo, que sirve para cualquier cosa. Y hemos vendido el BIM así. Y realmente a veces hay que analizar desde la frustración cómo entender BIM. A mí me gusta hacer una analogía desde ese punto, desde la frustración de los diferentes tipos de proyectos de BIM. Y entonces los comparo como con limones, ¿verdad? Muchas veces hablamos de un limón y hablamos de ese limón, es un modelo, ¿no? Pero realmente ese modelo por sí solo, creer que un modelo partido, creer que partir ese limón en un montón de partes sin un objetivo no nos da un proyecto, ¿verdad? Si el proyecto es hacer limonada y yo parto un limón, no voy a tener limonada. Porque también por un modelo entregado sin definir un uso, no se hace un proyecto BIM. Yo puedo tirar ese limón en un tarro de agua y no se va a hacer limonada, ¿verdad? Estamos hablando de cosas unitarias, de cosas que las vemos completamente abstraídas de ese montón de componentes que son lo que sí es un proyecto BIM, es una estructura de muchos modelos desarrollados por mucha gente con un servicio, con un objetivo, una definición y un uso que nos permiten, ahora sí, de hacer un aprovechamiento. Cuando nosotros empezamos a entender el aprovechamiento, podemos hacer una limonada, ¿verdad? Teniendo ya el uso correcto de los modelos. Y ese propósito inicial definiendo, y no, esta charla no trata de BIM a profundidad, trata de entender la definición de las cosas importantes y las oportunidades, y definiendo una estructura de proyecto. Ahí es donde aparece el famoso BEP, ¿verdad? El plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM, que cada vez tenemos que entenderlo de mejor forma, nos va a permitir a nosotros poder ser mucho más eficientes a la hora que definimos el objetivo del uso de un limón o de un modelo, ¿verdad? Que durante el proceso de la creación de estos modelos, durante el diseño, durante la construcción, podemos definir muchos otros usos, ¿verdad? Podemos de ese jugo de limón hacer una limonada con hierbabuena, pero necesitamos una base, ¿verdad? Sin perder el objetivo, sin perder el control de los modelos.
Si yo quiero hacer un modelo para coordinación, si yo quiero tener un proyecto BIM, el proyecto BIM son un montón de modelos. Si yo quiero tener un modelo de coordinación, es un uso específico. Al final, cada equipo de trabajo va a poder encontrar el mejor uso o mezclarlo, ¿ya? Convertir ese limón, inclusive, en el acompañamiento para un trago. Porque al final el mejor aprovechamiento del modelo o el mejor aprovechamiento del BIM es la solución que nosotros podamos encontrar en el mejor proceso, maximizando el recurso invertido. Pero para poder hablar un poco de ese recurso invertido y para poder hablar de esos usos y para poder hablar de cómo ahora nuestra nueva realidad nos va a cambiar, tenemos que entender un poco lo que veníamos viendo antes de esto. Tenemos que entender que todas estas metodologías lo que nos obligan es a entender de procesos. Hoy en día con el COVID en la calle entendemos que hay procesos y protocolos. Ya ahora, si algo aprendimos en esta pandemia es a lavarnos las manos. Y eso es un proceso. Usted ya ahora entra a su casa, lo primero que hace es se quita los zapatos, deja las cosas que pueden venir contaminadas y se lava las manos. Eso es un proceso. ¿Cómo abordar la construcción más eficiente? Es entender que la construcción ya no es yo diseño, yo hago, yo esto. No, hay procesos de preconstrucción, de construcción, de operación y mantenimiento. Pero la definición de esos procesos en BIM nos tienen que ayudar a entender que tiene que haber toda una planificación. Y tenemos que aprovechar estos momentos para entender que la planificación de los proyectos, el planteamiento conceptual de un proyecto, la definición de un estándar conceptual, definir los términos de referencia, esa forma en la que abordamos un proyecto para una contratación del equipo, para dimensionar mi oficina, para poder entender si soy candidato óptimo a poder abordar un proyecto, nos tiene que poner a replantearnos. Pero por eso es que tenemos que entender bien los procesos para poder entender los objetivos y los usos de un proyecto. Definir más allá de la programación del proyecto y el aprovechamiento que se le da a BIM en función del tipo de proyecto, que se define hasta una etapa. Cuando nosotros empezamos a definir nuestra participación como empresa y empezamos a entender que hay una gran oportunidad de mejora, tenemos que empezar desde la definición de los objetivos de nosotros como empresa. Hoy en día muchas empresas, la realidad es que muchas empresas quebrarán, muchas empresas les costará sobrevivir a esta transición, pero el mundo de la construcción si algo ha demostrado es que es necesario y es necesario reinventarse. Y la reinvención va a venir mucho desde el tipo de proyectos que se van a hacer. Ya probablemente algunos proyectos ya no sean tan comercialmente atractivos como otros tipos de proyectos. Por eso es muy importante entender que los objetivos de un proyecto se deben plantear cuando un desarrollador inmobiliario o un cliente va a plantear un proyecto en BIM y nosotros, llámese diseñadores que estén encargados del proceso de asesoramiento, tenemos que empezar a hablar de BIM como una definición de objetivos. Hay un proceso, que es la imagen que ven acá, que se llama el proceso Kanban. Es un proceso donde se definen un montón de cosas en relación a los objetivos de un proyecto. Esos objetivos del proyecto tienen que ser claves, tienen que ser cada día más presentes. ¿Por qué? Porque los objetivos del uso de un modelo o de la implementación de BIM en un proyecto nos llevan a lo que se conoce como el retorno de inversión. Nosotros tenemos que entender muy bien que el retorno de inversión de un proyecto es una fórmula de los ingresos generados contra la inversión realizada. No hace sentido nunca que un proyecto nos cueste más hacerlo de lo que vamos a ganar. Y la triste realidad es que la mayoría de las empresas les cuesta mucho definir esa fórmula de retorno de inversión. El retorno de inversión se utiliza para evaluar el proceso en el que cada empresa invierte y el valor positivo, que siempre quede un valor rentable. Nosotros hablamos de utilidad, ¿verdad? Es lo que se nos devuelve, es ese valor que muchas veces nos cuesta mucho dimensionarlo. BIM es una herramienta métrica muy importante para los proyectos, llámesele el valor del proyecto, y para las oficinas en su recurso invertido y en lo que necesitan invertir. Y ahora vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de esas cosas, pero es importante también entender que las posibilidades de que las cosas sean eficientes no necesariamente son realistas. Acá nosotros tenemos que entender que el cálculo del retorno de inversión en BIM tiene que venir muy de la mano con la eficiencia de poder ejecutar los proyectos, sin generar una expectativa
demasiado alta y empezar a dimensionar cómo ese retorno puede ser estructuralmente progresivo en la implementación en procesos. Pero ojo, no siempre BIM es funcional, ¿verdad? O sea, cuando nosotros empezamos y decimos lo que queremos son modelos, nosotros no necesariamente, el equipo BIM, si no plantea bien la forma en la que se hacen las cosas, no necesariamente son eficientes. No sé si han visto este video de la presentación del carro de Tesla del 4x4. Creo que es la mejor analogía de cuando ofrecemos algo BIM, ¿verdad? Y decimos, este es el proyecto, llegamos y lo primero es, tenemos un chascarrillo, un fracaso, que es muy notable. Y es ahí donde tenemos que tener la capacidad de no descartar un proceso por un primer fallo. Si después de esta presentación, obviamente a Tesla le costó un montón de plata eso, pero si Tesla no se hubiera reinventado, el proceso no hubiera salido a tiempo a alinear, probablemente hubiera sido un fracaso comercial lo que estaban haciendo. Y ese es el tipo de acercamientos que tenemos que tener hacia BIM. Cuando nosotros hablamos, y a mí me gusta mucho esta frase, cuando las personas confían en sus líderes y saben que sus líderes confían en ellos, es bastante sorprendente lo que sucede. Eso lo dijo Todd Wells. Y eso lo que se refiere es que tenemos que tener gente que sea nosotros, si somos nosotros los líderes de una empresa, los dueños de una empresa, tenemos también que tener presente quiénes son nuestros colaboradores, en qué sector de la construcción estoy, si soy líder de la construcción de mi empresa y si soy líder de mi industria. Y aquí es donde tenemos que empezar a entender esto es un gráfico generado por se llama el mapa de la construcción. Esto lo generó la Escuela de la Construcción de la Cámara Argentina, que a mí me encanta mucho ver este gráfico porque resume absolutamente todas las diferentes, o sea, mapea de forma muy detallada todo el área, el sector AEC, el sector AEC, el sector de arquitectura, ingeniería y construcción, y nos empieza a hablar de conocimientos, diseño, tecnología, insumos, y cómo todos estos sectores se empiezan a concadenar de forma de que la estructura en la que yo organizo un proyecto sea rentable. Nosotros tenemos que entender muy bien cuáles son mis conocimientos, cuáles son mis habilidades en relación a mi industria. Y tenemos que estar muy claros que lo que tenemos que tener es parte de todo este proceso, entender muy bien cómo podemos nosotros dimensionar y poder nosotros entender cómo manejar los procesos de habilidades y conocimientos. Nosotros tenemos que empezar a ver cómo podemos a nivel de diseño poder traer al proyecto de forma enfocada o traer los proyectos que de forma enfocada nos permitan a nosotros generar retorno de inversión inmediato. Y eso es con la definición del tipo de negocio que nosotros hacemos. Cuando hablamos del tipo de negocio, pues tenemos que cuestionarnos si estamos en el sector correcto. Y si estamos en el sector correcto, significa que somos diseñadores. Si somos diseñadores, tenemos que tener claro cuáles son nuestras aplicaciones como diseñadores. Y cuáles son nuestras aplicaciones como diseñadores o como constructores o como contratistas. Tenemos que tener muy claro esto. Y esto nos tiene que permitir a nosotros definir nuestra industria. Muchas veces cuando le tiramos a todo, como se dice en Costa Rica, es muy difícil y muy complicado entender cómo poder abordar un proyecto. No todos los proyectos dan el mismo retorno de inversión, no todos los proyectos dan la misma utilidad. Y es ahí donde tenemos que estar muy claros que si estamos donde queremos estar en el negocio, ¿verdad? O sea, está donde quiere estar en su negocio. Y la segunda pregunta muy importante es si entiendo y manejo mi oficina con conciencia. Cuando nosotros empezamos a entender el manejo de la oficina con conciencia, estamos claros que muchas veces cuando no tenemos claro cuál es nuestro nicho, probablemente podemos cometer errores costosísimos. Y a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, o sea, el no saber escoger el tipo de proyectos o las habilidades que uno tiene para poder definir cuál es su negocio puede llevarlo a uno a cometer errores críticos que pueden afectar directamente a muchas personas. Y esto hoy en día en el sector de la construcción es casi imperdonable. Y es casi imperdonable, me refiero que cuando nosotros abordamos el sector, abordamos nuestro expertise, tenemos que dimensionar muy bien qué actividades o cuáles son las actividades que ahora en adelante nos van a permitir a nosotros generar negocio rentable. El negocio rentable
No es que si yo cobré, normalmente a veces tenemos la mala percepción de decir, si yo cobré 100,000, no sé, vamos a ver, 1,000,000 de colones, o ponémoslo en dólares. Si un proyecto yo cobré $2,000, yo no me gané $2,000. Yo me gané la utilidad calculada sobre el costo de operativo de esos $2,000. Y es muchas veces donde nosotros tenemos que empezar a entender que la actividad que nosotros ejecutemos cada vez se segmenta más, ¿verdad? O sea, cada vez el sector se vuelve más especializado, cada vez vamos a tener la necesidad de tener actores más especializados y tener competencias o habilidades, no solo técnicas, sino blandas para poder enfrentar y desarrollar los proyectos. Cada día segmentamos más las especialidades, cada día fragmentamos más, ya cada vez hablamos de arquitectos más técnicos, hablamos de especialistas, hablamos de contratistas, contratistas generales, contratistas especializados, subcontratistas, una serie de proveedores de servicios que cada vez en esta fragmentación, cada vez más van a ser necesarios para poder concadenar un proceso de gestión de proyecto. Y entonces, lo más importante acá es también empezar a entender la planificación financiera de mi oficina. Nosotros, y esta es una analogía que desde que empecé a trabajar en este sector, siendo dibujante hace muchísimos años, la oficina en la que yo trabajaba, literalmente había un tazón, ¿verdad? Donde llegaban los cheques físicos, porque antes eran cheques físicos, y ahí se iban echando, ¿verdad? Y esos cheques lo que servían era para pagar todo. Y eso realmente no ha cambiado mucho. Digamos, tal vez ya no se utilizan los tazones, pero ya nuestra cuenta bancaria es ese tazón donde llegan los diferentes pagos de proyectos y nos cuesta definir la estructuración de cómo está distribuido ese dinero, ¿verdad? Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a entender la definición del tamaño de los proyectos, la forma desde la que gestionamos una propuesta. Nosotros tenemos que estar muy claros que la generación de las propuestas hoy en día tienen que considerar varios ejes muy importantes. Uno de esos ejes importantísimos es la rentabilidad, pero más allá de eso, el más importante es el gasto operativo. ¿Cuánto me cuesta a mí hacer un proyecto? Para saber si efectivamente yo tengo la capacidad de afrontar ese proyecto y no es que me voy a embarcar a un proyecto que termina, al final me termina dejando pérdidas o incluso llevando a instancias donde pongo en riesgo la operación de mi negocio. Definir el tamaño de los proyectos que vamos a afrontar es parte de los pequeños tips que tenemos que ir tomando en cuenta. Minimizar el gasto. Cada vez tenemos que hacer menos con más, pero para poder minimizar el gasto tenemos que entender cómo gestionar o cómo realizar nuestra propuesta de operación dentro de un proyecto. Cuando nosotros somos pymes o empresa pequeña, que somos una o dos personas, probablemente no nos preocupamos tanto de dimensionar el gasto operativo. La plata que entra en bolsa, al final pasa a otra bolsa, pero es nuestra misma bolsa. Cuando hablamos de una empresa pyme, cuando hablamos de una empresa grande, la forma en la que se gestiona es muy distinto. Por eso tener buenas prácticas a considerar, como empezar desde las propuestas a medir la utilidad. La utilidad nos permite a nosotros definir si realmente es rentable para nosotros entrar en un proyecto. Poder empezar a considerar el gasto operativo y la consideración de los recursos operativos de un proyecto. Ya ese tazón ya tiene que desaparecer porque empiezan a aparecer otros gestores y esos gestores son la forma que nosotros organizacionalmente tenemos que empezar a distribuir de una propuesta organizada. Inclusive, ¿qué tiene que ver esto con BIM? Tiene todo que ver con BIM. Uno de los principales problemas a la hora que pensamos en la inversión financiera en una oficina para implementar BIM es en el costo de las licencias, o en el costo de la capacitación, o en el costo de los subcontratistas. Si nosotros empezamos a dimensionar cuántos proyectos yo tengo que tener al año, de qué tamaño, de qué tipo, de qué costo, y cómo a ese costo, teniendo un proyecto piloto, hablemos, si yo tengo un proyecto de una casa, de una residencia de 80 metros cuadrados, esa residencia yo tengo que ver cómo a mi propuesta le cargo los gastos operativos, la gasolina que yo voy a utilizar, el internet que tengo que pagar y algo muy importante,
las licencias de software, ¿cómo las puedo distribuir? Si una licencia de software me cuesta $2,000 al año, ¿cuántos proyectos tengo yo que tener al año para poder pagar esa licencia? ¿De cuánto es mi posibilidad de inversión en una capacitación? Y ahí es donde tenemos que empezar a replantearnos de considerar los gastos fijos. Hoy, si algo es cierto, es que podemos trabajar desde cualquier lugar y ya eso quedó muy claro. Podemos trabajar desde cualquier lugar, desde cualquier momento, y eso no nos puede ya limitar para poder ejecutar un proyecto. ¿Que hay limitaciones? Existen, pero las hemos roto. Y creo que el paradigma de la construcción, por lo menos en Costa Rica, que la construcción sigue adelante, sé que en otros países está paralizada, acá se ha roto el paradigma del poder seguir trabajando activamente. Efectivamente, llámesele Zoom, Skype, lo que sea, pero también la forma de gestionar, la forma dinámica. Si es algo claro es que el gasto fijo de las oficinas hoy se puso en cuestión. ¿Por qué se puso en signos de pregunta? Necesitamos tener el gasto que tenemos, necesitamos tener la oficina del tamaño que tenemos, necesitamos redefinir nuestros objetivos y es que nosotros tenemos que hacernos ciertas consultas. O sea, trabajamos para nuestro negocio impulsado por objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Nosotros tenemos que, si ustedes ven las grandes empresas, hablan de misión, visión, objetivos. Obviamente eso lo vemos muy elevado. Probablemente cuando yo soy un pyme o soy una empresa pequeñita, tenemos que creérnosla y empezar a impulsar nuestro negocio a través de objetivos. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Ser una empresa especialista en remodelaciones. Puede ser un objetivo. Definir ese objetivo y con qué frecuencia revisar progresivamente la relación de los objetivos. Puede ser que yo empecé siendo una empresa de remodelaciones pequeñas, donde solo pegaba pisos y paredes. ¿Usé BIM? Sí, usé BIM. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero progresivamente empecé a ser más eficiente y pude empezar a generar mayores objetivos, como empezar a crecer. Ya no voy a meter este sistema, voy a meter este otro. Ser progresivos nos permite a nosotros revisar qué tan apropiados son los objetivos que tenemos nosotros planteados dentro de nuestra empresa. Pero tenemos que volvernos un poco más hacia atrás para hablar de objetivos. Tenemos que hablar del origen del problema, ¿verdad? El sector de la construcción no ha logrado modernizarse y nos deja como retos claros que la implementación de los procesos de transformación digital normalmente se entienden como procesos caros, como procesos complicados, como procesos poco productivos en su inicio, como que procesos desfasados. La transición mucha gente compara en escalones la transición del CAD a la transición de la mesa a la transición al CAD. Esa transición realmente ha sido una transición muy difícil de poder estandarizarla, porque simple y sencillamente se dio. Y cuando esas transiciones solo se dan, simple y sencillamente nadie se da cuenta de cómo se implementó un proceso que era vectorial en ese caso, pero que se volvió del día a día. En el caso de BIM, no es un proceso de producción vectorial, es una metodología, lo cual, y como toda metodología, háblese de Lean o háblese de sistemas de mejoramiento como LEED, nos ponen a prueba y nos ponen a cuestionarnos si estos procesos son complicados. Ahora, ¿cómo los puedo implementar? ¿Cómo puedo? Porque al final lo que vamos a seguir haciendo es construcción y se ha construido sin BIM por muchísimos años. Entonces tenemos que entender que hay dos tipos de negocios, ¿verdad? Está el tipo de negocio que demuestra normalmente sobrecostos al final de un proyecto y se presenta particularmente en empresas que no tienen ningún sistema organizacional. Y ese sistema organizacional hace la diferencia. No importa que sean empresas de pequeña o mediana escala, ¿verdad? ¿Cómo vemos nosotros y cómo es esta comparativa de dimensionar y tener claro qué tenemos hoy en día? Porque son dos típicos escenarios. Las empresas que no tienen ningún tipo de organización y las empresas que demuestran un porcentaje de ahorro al término del proyecto. Estas empresas normalmente tienen una estructura y las conocemos porque las entendemos como esas grandes empresas. Pero toda esa metodología de una producción, de un departamento de contabilidad, de un departamento de proyectos, de un departamento de inspección, y lo empezamos a dimensionar a nuestra escala, tenemos que tener claro que hay una oportunidad en el proceso de Building Information Modeling de las oficinas pequeñas, empezar a poder dimensionar, llámese que yo fuera profesional, un profesional solo y yo tengo mi oficina. Yo puedo tener
segmentado o compactado la forma en la que administro mis proyectos. Hoy en día hay muchos recursos para poder administrar de una mejor forma. Tener Project Management Systems, o sea, tener algún otro tipo de herramienta que nos permitan de forma unipersonal poder organizar y gestionar mejor mis proyectos, nos permite generar un grado de productividad. Hablemos un poco más hacia las empresas de más de 2 personas, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hablamos de la comparativa de cómo puedo ser competitivo y cómo puedo ir construyendo las empresas que surgen, normalmente toda empresa empieza siendo pequeña. Las empresas que surgen son las empresas que logran sobrevivir a la transformación de los procesos. Los procesos en las empresas del sector AEC son 2. Normalmente el de tipo de producción como tal de proyectos, que es lo que estamos acostumbrados, varilla, maestros de obras, empleados, etcétera, capataces, y los procesos administrativos. Que los procesos administrativos, las empresas que realmente se modernizan y aplican buenos procesos administrativos, son las empresas que realmente logran sobrellevar la carga y poder prever una modernización y poder sobrevivir a cualquier crisis. Nosotros, cuando hablamos de pymes, cuando hablamos de empresas pequeñas, ese sobrevivir a la crisis va a estar muy de la mano con la forma en la que se calcule de forma estructurada o se pueda estructurar y compactamentar las funciones administrativas y las funciones operativas para poder llegar a entender que la conjunción de ambas me van a poder permitir involucrarme en procesos de gestión BIM. Al final, cuando hablamos de procesos de gestión BIM, el proceso de gestión BIM no es más que un proceso de creación de modelos digitales que permiten hacer usos diferentes, poder utilizarlo para muchísimas cosas. Pero para eso tenemos que entender desde el inicio el manejo del capital humano. Es claro que hoy vamos a tener que apostar más a la optimización, ¿verdad? O sea, de los recursos invertidos, la selección de nuestro personal. Y acá a los que son colaboradores de empresas que probablemente tal vez fueron cesados o que también todas las noches nos preguntamos si mañana con toda esta crisis vamos a tener trabajo. Hacernos valiosos o hacernos, no hay nadie indispensable, pero sí hay gente valiosa. La formación, la capacitación del capital humano nos tiene que permitir de una forma más clara poder ingresar en un sector deseable de la capacitación. Y ese sector deseable de la capacitación es definiendo mi necesidad de negocio, definiendo mi línea de negocio, tomar las capacitaciones necesarias o poder, hoy en día tenemos 1000 opciones. Acá tenemos estos webinars, por otro lado hay muchísimos otros ejemplos de cómo poder capacitarnos desde casa. Aprovechar que Latinoamérica se ha vuelto cada vez más corto, la capacitación del capital humano nos va a permitir a nosotros volvernos valiosos en un medio en el que cada vez va a pedir más por menos y ser mucho más eficientes. Como empresa tenemos que ser muy conscientes de las habilidades de nuestro personal. Y las habilidades de nuestro personal nos tienen que permitir asegurar que los empleados tengan las habilidades adecuadas para poder afrontar un proceso de modernización. Si yo soy una empresa de diseño mecánico, y no tengo los recursos necesarios, tengo 2 opciones. O los recursos que tengo los capacito, teniendo un norte claro, y no es hacer modelos en Revit, señores, es poder hacer procesos en los que puedan mejorar. La construcción del conocimiento en BIM es muy importante, no en modelos digitales, es en construcción. Nosotros construimos virtualmente en esta metodología. Lo más importante es recordar que las habilidades de los empleados o las habilidades de los colaboradores no se limitan al uso del software, se limitan a muchísimas otras más cosas. Y esas cosas tienen que permitirnos a nosotros poder definir habilidades blandas que hoy en día son muy importantes. De hecho, Pearson tiene un curso muy interesante sobre habilidades blandas, está en internet y es gratuito. Y desde ahí tenemos que empezar. Las oportunidades de mejora empiezan desde nuestro manejo de habilidades blandas. Esto siendo nosotros empleadores o siendo empleados. El seguimiento de las habilidades tiene que ser evaluado. Periódicamente nosotros tenemos que autoevaluarnos y definir si estamos en el lugar correcto. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente increíble en este tiempo y uno ve que progresivamente la gente que logra siempre estar empleada y siempre estar creciendo constantemente
es la gente que se mantiene en una constante regularidad en su proceso de crecimiento. Nadie es dueño del 100% del conocimiento. Lo que sí es muy importante es que no podemos vivir en la instantaneidad. ¿Cuál es la instantaneidad del momento? Hoy en día la instantaneidad es para muchos manejar una herramienta de modelado. Eso es un requerimiento de instantaneidad. Pero también la instantaneidad nos puede llevar a generar muchos errores como empresa y muchos errores como empleado, ¿no? O sea, nosotros tenemos que empezar a dimensionar muy bien cómo podemos abordar la problemática de la tecnología en los proyectos. Y quería mostrarles unos indicadores muy interesantes de cómo entender la problemática de la tecnología. Y esto es referido mucho a los proyectos en Estados Unidos que tienen contratista general, que normalmente lidera un equipo mucho más grande que incluye diseñadores y demás, donde dice solo el 6% de los contratistas generales dicen que todas sus aplicaciones se integran al campo. Cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de tecnología, muchas veces hablamos de un montón de herramientas sueltas. Si no hay una planificación, si no estamos de cara a un estándar, y no un estándar de procesos, un estándar de mercado innato. Hoy en día hay marcas muy posesionadas que tienen tecnología que tiene un ciclo de vida. Y no le vamos a dar publicidad a nadie hoy en este caso, pero todos sabemos cuáles son las marcas que están más posicionadas. Hay un capital humano que hoy en día está capacitado, pero esas herramientas cada vez tienen mayor capacidad de poder involucrarse en los procesos de gestión de proyectos. Lo más riesgoso de todo esto y del BIM en general es que el BIM no solo se quede en la oficina, el BIM tiene que ir al campo. Y es ahí también donde vemos otra estadística muy interesante que debido a las aplicaciones que no se integran, el 49% de los profesionales de la construcción recurren a transferencia de datos manuales, usan hojas de Excel, usan planos, no confían en la tecnología. Casi el 50% de la industria no confía en la tecnología. Y no confiar en la tecnología no nos va a permitir modernizarnos. La confiabilidad de la tecnología viene en la calidad de los datos generados. Y ahí es donde tenemos que tener muy claro que los profesionales, y como dice aquí, el 63% de los profesionales de construcción confían en un proceso manual o hojas de cálculo para recopilar datos en sitio de trabajo. Igual en planos. Confiamos mucho en los planos aunque vengan mal. Ya yo en mi querido Panamá, que es donde he hecho más mi carrera BIM, la premisa de la que se parte todo proyecto es que los planos están malos. Pero aún así seguimos trabajando con planos. Aún así seguimos trabajando con procesos que no generan confianza. Y el BIM no ha llegado a generarle confianza. La oportunidad de abordar este proceso es hacer una reintrospección de la confiabilidad que tienen que tener los datos. Y eso va a venir no por una ley, no por un estándar, porque en todos los países de los que, gracias, hay como 120 personas conectados de cada uno de los países que vienen ustedes, todos tienen una normativa para ejecutar los planos. Y eso no nos quita que los planos vengan mal. Entonces, si ya sabemos que de todas formas trabajamos con información deficiente, el BIM no ha llegado a aportarle mucho. Y no ha llegado a aportarle mucho porque no hemos dimensionado la expectativa del modelo, de la información, de la data, de la metadata. Y es ahí donde vemos como último dato de casi el 50% de los profesionales de la construcción preparan informes diarios manualmente, un proceso oportuno, es el propenso a errores. Vean, el gran problema que tenemos es la forma en la que se documenta hoy en día. Empezar a sistematizar debe ser parte de las cosas que tenemos que poder aplicar y que tenemos que poder gestionar. Nosotros no estamos hoy en día, la gran mayoría, y incluyo en mi empresa, no estamos en la capacidad de hacer grandes inversiones para mejora. Pero no se trata de salir después de esto y decir, mi oportunidad después del coronavirus es tomar un curso de Revit, mi oportunidad después del coronavirus es volverme BIM Manager, mi oportunidad después del coronavirus con BIM es eliminar AutoCAD de todas las computadoras, despedir a la mitad del personal y hacer en Revit con el 50% de las personas lo que hacía con el 100%. Eso no es una oportunidad de mejora. La oportunidad de mejora es analizar qué es lo que yo hago como negocio, cómo invertir hoy eficientemente, si el tamaño de mi inversión, y esto tiene que ver, tener claro cuál es la línea de negocio. Uno de los grandes temas de BIM es que nos hace ser especialistas.
Y no hablo de BIM Specialists ni de BIM Managers. Hablo de especialistas en la generación y articulación de los modelos, sean modelos digitales que nos permitan hacer procesos 4, 3, 5, 6, 7D, o procesos que nos permitan de forma más estructurada sacar datos fiables, planos de taller confiables, documentos de construcción fiables que tengan un proceso, y aquí tenemos una curva, tenemos la curva de modelado versus la curva de dibujo, la curva de creación. En ambas curvas, nosotros tenemos que estar claro que lo más importante es la generación de datos. Construir de nuevo nuestro negocio, o sea, construir de nuevo nuestro negocio es replantear la forma y la funcionalidad, generar credibilidad. El gran problema que tienen las empresas hoy en día que van a entrar a competir, es muy claro que podemos confiar o que los clientes hoy, cuando se tengan que replantear cómo ejecutar sus proyectos, tienen que trabajar con empresas que tengan cierto grado de credibilidad. Sabemos que están las grandes empresas, que son las empresas que generan mucha credibilidad, pero si nosotros somos pymes o empresas pequeñas, la credibilidad viene desde los resultados y la seguridad que nosotros podemos ofrecer de nuestros procesos. Volver a la definición de los procesos de creación, de diseño, de inspección, de construcción, de subcontratos, de administración de proyectos, tiene que ser parte de nuestras funciones a la hora que replanteamos nuestro negocio. Replantear nuestro negocio en función de la credibilidad que la empresa vaya teniendo poco a poco nos puede hacer más deseables y elegibles. Para eso nuestro personal es clave. Tener capital humano capacitado, como lo hemos hablado durante todo este tema, el capital humano es clave. Hoy en día el balance en un negocio nuevo tiene que estar entre la experiencia que se gana con los años y las ganas que se tiene en la juventud. No podemos pretender tener un profesional con 10 años de experiencia recién salido de la universidad. O sea, eso no es realista. Lo que sí es realista es balancear todo el conocimiento técnico, porque BIM no es modelos digitales. BIM es información. La información nace del conocimiento desarrollado, y esto nos puede llevar a tomar, aquí es muy importante entender algo, la capacitación especializada viene en poder enfocar las habilidades natas de nuestro personal. Hay algunos ejemplos que quisiera citar muy puntuales. Probablemente en algunas de sus empresas tienen ese dibujante senior, ¿verdad? Que toda su vida ha sabido desarrollar planos, que en AutoCAD es un balazo, que tiene muchísimo, pero que tiene ya probablemente 50, 60 años y ya está en un proceso más de descanso, de retiro. Versus un chiquillo recién salido de la universidad que maneja muy bien las herramientas digitales. Ambos pueden tener el mismo puesto. La real diferencia es la transmisión del conocimiento. La capacitación especializada se da solo afuera. La capacitación especializada se da muchas veces in-house. En el balance del conocimiento y el ímpetu, pero también en la transmisión del conocimiento integral de nuestra empresa. Lo peor que podemos hacer en BIM es dejarnos el conocimiento capturado. Nadie es dueño del conocimiento. O sea, el conocimiento es público. Democratizar el BIM es clave. Las empresas que han capturado el conocimiento en BIM están destinadas a morir, porque particularmente el BIM es colaboración. Entonces, esa capacitación especializada de forma organizada significa la transmisión del conocimiento. Cómo nosotros en una apertura, una oportunidad de mejora, tenemos que poder entender que hay un relevo generacional. Todas las organizaciones van a pasar después de esto por un relevo generacional. El relevo generacional nos va a hacer replantear la forma en la que contratamos, la definición del proceso de contratación, la forma de selección. Es ahí donde lo que hemos venido hablando del capital humano se tiene que reforzar a través del proceso de contratación. La tecnología, y en especial BIM, debe llegar a todos los niveles de sus colaboradores. ¿A qué me refiero con esto? Si somos una empresa constructora o una empresa que hace diseño y construcción, tenemos que estar claros que la implementación de las herramientas digitales tiene que llegar hasta el maestro de obras, tiene que llegar hasta el carpintero. Hay formas de llegar ahí. Entender cómo y de cuál es la forma menos costosa es la que nos va a permitir a nosotros definir un proceso de contratación. Ojo, esto es un ejemplo de lo que tal vez no debemos tener como expectativa de definir un proceso de contratación. Hay un reporte que saca BIM Corner, que es BIM Salary Report, que es la forma en la que se categorizan los puestos de salario en BIM en el mundo. Obviamente,
Esto es, para nuestra latitud, es completamente irreal e irracional. Pero tener una estructura, una escalabilidad, una plantilla que nos permita a nosotros definir cómo invertir en una persona, qué calidades o qué condiciones, más allá de hoy en día, si queremos modernizar, decimos, bueno, voy a contratar a alguien que sepa Revit. No, no, tenemos que replantearnos la descripción completa del perfil de contratación y ahí es donde tenemos que empezar a ser bien realistas. ¿Cuáles son los mecanismos para tener personas que conozcan de BIM o que nos puedan aportar o capacitación o a la vez que nos puedan engrosar nuestra lista de empresa y que podamos nosotros tener un retorno importante en esa contratación? Esto es por la definición de los perfiles. No necesitamos un departamento de recursos humanos. Hoy en día hay muchos cursos en internet de la definición de recursos humanos. Si yo tengo que contratar un carpintero, normalmente lo que voy a tratar de averiguar es de boca a boca cuál es el mejor carpintero que hay en mi ciudad y cuánto cuesta ese carpintero. Pero por otro lado, esto no lo podemos hacer tanto si queremos empezar a implementar procesos de fiscalización para poder contratar. Tenemos que empezar a ver las certificaciones que tenga esa persona. Los papeles, el papel aguanta lo que se le ponga, pero hay cierto grado de certificaciones en usos de herramientas o en conocimiento y experiencia que son verificables. Como por ejemplo, Autodesk tiene los exámenes de certificación ACPs y ACUs. El examen no es fácil. Quien lo pasa es porque maneja la herramienta a un nivel, por lo menos que te puede garantizar un estándar. El conocimiento técnico, ese viene desarrollado desde otras áreas de expertise que son validables a través de la revisión de un currículum. Las oportunidades de combinar la experiencia versus el manejo de las herramientas tiene que estar certificada por un empleador previo, certificada por algún tipo de validación académica. Nosotros tenemos que ser muy realistas y estar muy conscientes que si somos diseñadores, el proceso de construcción tiene que ser algo en lo que tenemos que pensar. Ya en Costa Rica tenemos una mala práctica, y no solo en Costa Rica, también en Panamá, que ponemos una nota en el plano que dice a definir por el arquitecto, a definir por el cliente. Eso ya no puede ser más. O sea, la eficiencia es pensar en el contratista que va a ejecutar ese proyecto a la hora de una licitación. Es poder generar sinergia y no división. Normalmente tenemos dos bandos, el bando del arquitecto y su equipo consultor, el bando del contratista y sus subcontratistas. Y esos bandos terminan enfrentados todas las semanas en la cancha que se llama construcción. Y normalmente hay un push de cuál es el peso, quién tiene más peso con el cliente para poder definir la estrategia de abordar el proyecto. Entonces, al final, el arquitecto tiene que ser un gestor, o el equipo de diseño tiene que ser un gestor del proyecto consciente y lo más detallado posible. Ahí es donde BIM si viene a generarle un alto valor, porque en BIM tenemos que entender que si utilizamos los estándares correctos podemos tener muchísimas definiciones del proceso constructivo. Y el constructor tiene que ser un facilitador. Acá en Costa Rica hay unas constructoras que se conocen por su capacidad instalada de vaciar metros cúbicos de concreto, dejando el BIM de lado. Pero tenemos que entender que las empresas constructoras, si no logran dar una apertura al BIM, la mejora continua puede hacer que empresas más pequeñas empiecen a ganar terreno. Hoy en día no es ser el más grande, hoy en día es ser el más eficiente. Si yo puedo hacer lo mismo que una empresa que tiene 50 personas, lo puedo hacer con 6 o con 10. Entonces el valor de las mediciones es muy importante. Empezar a hacer mediciones. Estas mediciones es un ejemplo esquemático de un presupuesto dimensionado de el final del proyecto, lo que costó el proyecto y lo que hubiera costado una fase de implementación BIM, más o menos, ¿verdad? Entonces, este proyecto costó 2.253.548. Cuando se hace la comparativa de los imprevistos que representaron para el presupuesto final $45,000, obviamente esto, y quiero ser muy enfático, no les estoy vendiendo espejitos, les estoy hablando de una realidad proyectada. La realidad proyectada viene de la analogía de donde hablamos de que una asesoría de un experto BIM, una coordinación bien ejecutada, una actualización de modelos durante el proceso de construcción y el modelado de todas las disciplinas para este proyecto hubiera costado más o menos $32,800.
Los imprevistos fueron 45,000. No me hubiera gastado los 45,000 probablemente en imprevistos, pero sí hay una diferencia que es más barato implementar. En este caso no es más barato pedir perdón que pedir permiso. En este caso, poder gestionar el permiso correcto nos puede garantizar de alguna forma tener mejores expectativas de resultados. Acá nosotros tenemos que entender nuestra dirección. O sea, muy pocas empresas pueden darse el lujo de implementar el cambio a nivel total de la empresa. Los cambios pueden ir llegando progresivamente, podemos enfocarlos, podemos empezar a aterrizar pilotos, podemos empezar a analizar nuestra empresa, podemos empezar a cuestionarnos nuestra estrategia BIM relacionada con nuestra estrategia comercial. Hoy en día es un gancho el tema BIM como estrategia comercial, pero ese gancho puede devolverse no siendo un gancho al hígado si no lo manejamos bien, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que enfocarnos. He hablado mucho sobre el enfoque del sector central o el sector comercial al que estamos. ¿Dónde tenemos que concentrar nuestros recursos? ¿Cómo poder desarrollar las habilidades del personal? ¿Cómo superar los obstáculos? ¿Y cómo poder generar un proyecto con ganancia? Hoy en día tenemos que empezar a medir los 5, decía mi abuela. Tenemos que empezar a poder medir los proyectos con una varita o con una estructura, con una tablita de Excel, empezar a poder dimensionar el gasto operativo, lo que estoy gastando semanalmente, sea diseñador o sea constructor. Poder empezar a tener unas métricas más allá de a $1,000 el metro cuadrado y sobre eso te cobro. Eso no es cierto, eso no es realidad. Pero tampoco tengo que tener la expectativa mañana de meterme en un curso de presupuestos para que me den un modelo de Revit y presupuestarlo, porque tampoco eso es cierto. La suma de todos los factores y el poder tener la estrategia correcta como empresa de si voy a tomar una capacitación para presupuestar, yo tengo que definir y voy a empezar a entender cómo lo hago hoy de forma manual y progresivamente ir migrando para poder ir enfocando un negocio que se vuelva rentable. A donde viene un poco la estrategia, ¿verdad? O sea, hay dos tipos de estrategias, el objetivo orientado versus el progreso orientado a progreso. O sea, hago, versus planifico y hago. ¿Verdad? No hay objetivos fijos para el progreso. Se revisa intervalos, puede ir permitiéndonos a nosotros mostrar una prueba de progresos, puede ir a nosotros generándonos esa confiabilidad de la que hablábamos de cara a un cliente. El cliente nos tiene que permitir a nosotros poder entregarle. El cliente realmente está esperando que nosotros podamos entregarle mucha información más allá de ver el progreso de la obra. El progreso de la obra se va a ver, el costo es el que se va a ver directamente, pero si podemos ir previniendo, si podemos generar un valor potencial, podemos analizarlo, digamos, desde este tema, ¿verdad? Un problema constante. Cuando realmente nosotros tenemos el problema de que todo se confía en el método tradicional basado en papel, lo único que se hace es crear más problemas. O sea, tenemos que tener muy claro que podemos empezar a emprender los problemas desde otra lista. Empezar a trabajar sobre una metodología estandarizada nos puede a nosotros llevar a una alternativa. Empezar desde lo más básico. Hoy en día, el correo electrónico ya no es eficiente. Tenemos que empezar a manejar un circuito, un loop de comunicación, un PMS que cuesta hoy en día, Monday, te cuesta 15, $20 al mes. Cargarle esos gastos al proyecto, pero tener garantizada la comunicación transversal, el manejo, el orden genera control y el control genera ejecución. Poder empezar a que todos hablemos en el mismo idioma, poder volvernos comprensibles. Si nosotros no nos volvemos comprensibles, no nos vamos a poder expresar. O sea, las grandes oportunidades en este momento son hacer el BIM correcto, en el momento correcto, con los profesionales correctos, por las razones correctas. O sea, más allá del plus que implica una metodología BIM, es repensar y replantear de forma estructurada nuestra línea de negocio, nuestra gestión de las propuestas, donde tenemos que estar muy claros de el CAPEX y el OPEX de nuestra operación, ¿verdad? El gasto operativo es muy importante, poder dimensionar las inversiones a realizar a través de los gastos fijos. Pero al final también tenemos que estar claros que hay una gran responsabilidad de las instituciones de educación de poder formar mejores profesionales. Esto es otra conversación completamente aparte. Pero también tenemos que entender que las grandes deficiencias son las barreras que tenemos hoy en día de poder gestionar esto de forma organizada. O sea, nosotros tenemos que entender que hay una oportunidad para ser más competitivo. Y acá es algo muy simpático porque TICS
TICs, como lo dice un documento igual de la Cámara, que es el tema de modernización de la Cámara Argentina, habla de las tecnologías. TICs son las tecnologías de información y comunicaciones. Aquí se generan algunos valores de oportunidad. O sea, y hablamos de incrementar la calidad de los nuevos productos, incrementar o sea, mejorar nuestros servicios. La transformación, si bien es cierto, genera un salto en la calidad, pero tiene que haber también un resultado. No todo puede ser branding, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Hay temas que no son habituales y que significan creación de valor. La creación de valor es, hoy en día, ¿cuál es mi diferencia de mi competidor? Yo hoy en día, por haber apostado a estar en BIM, llámese la dimensión que se le llame, y para eso son todas esas charlas, para que ustedes puedan entender mucho de qué estamos hablando de gestión, tenemos que tener claro que hay oportunidades. Oportunidades como la reducción de recursos empleados, hacer menos con más, ¿verdad? Es fundamental la disminución de horas de trabajo, los insumos de materiales, o sea, por una reducción de las tareas manuales. Podernos volver, la coordinación se vuelve clave y se vuelve muy importante durante este proceso. La mejora en los plazos, es el tercer componente que se utiliza para resaltar la transformación y el impacto significativo que nos hace reducir y ser más efectivos. Acá nosotros tenemos que tener como muy ejemplo los plazos. Metodologías como el pool planning de Lean Construction nos tienen que permitir a nosotros capacitarnos. Hoy en día estamos en la posibilidad de capacitarnos abiertamente para poder gestionar de mejor forma y tener una mejor relación en el cumplimiento del programa inicial. Entre cada vez seamos más productivos y generemos canales de comunicación, podemos tener grandes oportunidades de mejora. La comunicación puede causar mucho menor desgaste durante el proceso. Y como conclusión un poco, ya, para los que estamos un poco más viejos, ¿verdad? Si MacGyver trabajara en BIM, probablemente diría a través de su navaja suiza que BIM es una metodología llena de oportunidades y aplicaciones. Tenemos que ver la oportunidad de convertir esta navaja suiza que es BIM, donde podemos definir nuestro sector de negocio, donde podemos definir nuestro mercado y poder así ser mucho más eficientes. Pero también tenemos que empezar a generar un tema de inclusión, y esto se refiere a incluir al cliente, que estar comprometido con el enfoque del proyecto, si no terminaremos con lindos modelos 3D. No podemos volver a esa necesidad de generar solo modelos tridimensionales. Tenemos que generar una transición comprobada hacia el cliente, hacia nuestros actores mandantes, de cómo implementar una metodología que nos permita a nosotros ser más eficientes a través de la reducción de costos, tanto operativos como de proyecto. Y esto se basa mucho en el trabajo en equipo. Esta semana salió The Last Dance, que es los que vimos en los 90s, vimos al mejor equipo de todos los tiempos, y cómo a través de las malas y buenas experiencias se logra el éxito. El trabajo en equipo es frustrante, no hay nada más difícil que trabajar en equipo, pero tenemos que entender los valores de cada uno, las posiciones que juega cada uno. Entenderemos que hay personas, que actores mucho más importantes, pero tener la capacidad de dimensionar ese trabajo en equipo y esa implementación de procesos nos puede llevar a ver que en toda crisis hay una oportunidad. BIM es una poderosa herramienta metodológica de trabajo que nos hace aprovechar mejor los recursos durante la ejecución de los proyectos. Hablar de BIM como Building Information Modeling se queda corto. Hablar de BIM como la aplicación para la mejora y la ejecución y la rentabilidad de los proyectos es mucho más maduro desde un mercado un poco más optimista. Esta ha sido un poco mi presentación. Tengo bastantes preguntas y voy a darme el chance a responder algunas. De verdad les agradezco la cantidad de gente que sigue conectada. Vamos a ver. Definitivamente me quedé sin trabajo justo cuando iba. Ok, Alan Soto dice, definitivamente yo me quedé sin trabajo justo cuando la empresa iba a cambiar la situación golpea a la empresa, justo cuando mandaron la cuarentena, no me pudieron recibir, así que intento capacitarme en casa. Hoy en día la capacitación es clave, o sea, la capacitación es clave. El link del mapa de la construcción argentina lo voy a poner en el link de YouTube, en la página de BIM Plus, para que lo puedan ver desde ahí.
Alan Soto dice, las transiciones son muy útiles. Yo comparo BIM con la transición por medio de APC. Yo pasé la transición del trámite físico a digital y así lo asimilé. O sea, de hecho, hay que entender muchísimo que la transición es progresiva. Si recuerdan, APC empezó siendo, APC es el sistema de aprobación de planos constructivos en Costa Rica, que es por ley mandatorio a través del CEFIA, para los que no son de Costa Rica, y esto tiene una estructura digital que empezó siendo no para todos, pero abierto. Quienes querían ir participando se fue haciendo más robusto, y hoy en día no se puede tramitar, y todas las instituciones en este país están interconectadas a través de la PC. Elvio Sodero, saludo, doña Elvira. Latinoamérica requiere que la implementación de sus procesos BIM sean apoyados, subsidiados por entidades globales, tal como el BID, CAF, principalmente la academia, las universidades estatales. El proceso de mejora viene del capital humano. Desgraciadamente no podemos depender de los bancos de primer piso, pero sí de la academia. La academia tiene que formar, los gremios tienen que encargarse de apoyar a las pymes. Las grandes tienen recursos, obviamente tendrán hoy en día que reforzarlos más, pero la formación académica, la transformación del proceso de construcción de conocimiento y capital humano va a venir desde la academia. Hace 20 años no nos enseñaban muchas herramientas. Hoy en día tampoco es que les tenemos que enseñar demasiadas herramientas digitales, tenemos que enseñarles de construcción. Hoy en día se dejó de enseñar de construcción en las universidades. Y eso es la única diferencia que tenemos que, desde mi punto de vista, se lo digo, yo trabajo también trabajo en una academia, en un ente universitario. El principal reto que tenemos es formar mejores profesionales con mayor conocimiento en la operación y creación de proyectos. Saludos, Johnny. Me parece que se debería renovar a nivel de la academia, se debe actualizar los planes de estudio. Totalmente de acuerdo, Alex. El tema de la renovación de los planes de estudio nos tiene que permitir a nosotros crear mejor capital. Pero ya que estamos montados en el barco del BIM, tenemos que entender que la oportunidad no va a venir desde la nueva generación o desde la generación intermedia que se está graduando ahorita. Va a venir probablemente el capital humano formado de la academia, va a venir dentro de 1 o 2 generaciones, me refiero a un par de años, tal vez el próximo ciclo, graduandos, los que están iniciando en el 2020, para el 2025, ojalá que las universidades tengan una implementación más clara. Pero no podemos esperar 5 años, necesitamos gente capacitada. Entonces ahí es donde actúan los entes capacitadores formales, los gremios que logren democratizar el BIM, que no se quede el BIM capturado en manos de algunos pocos. Hoy en día hay gobiernos locales que no apoyan el BIM, lo ven como una tecnología. Quienes tengan la posibilidad de regular, los entes reguladores que tengan un poco más de conciencia, nos tienen que permitir a nosotros, tienen que permitir que el gremio se mejore y se modernice. La mejor prueba de todo esto no viene desde la política, viene desde los resultados. Las mediciones de resultados no es las empresas que se autodenominan o se autopublican BIM o los casos de éxito BIM que a veces son de mentira, es empezar por las empresas pequeñas que puedan de una u otra forma progresivamente empezar a la implementación de BIM desde el in-house. Definitivamente se necesita una estrategia país de evangelización, se necesita una estrategia país de normativa, pero esto tiene que venir desde los lados colegiados. Desgraciadamente, las cámaras son gremiales, los entes colegiados como el CEFIA, la SPIA y en otros países que son regulados de otra forma, tiene que venir desde ahí y tiene que venir hacia el sector institucional, hacia los diferentes ministerios, hacia las diferentes herramientas de la estructura gubernamental y poder empezar a tener esas negociaciones. Saludos de Panamá, esas conferencias, ¿cuáles son los puntos a fortalecer? Descubre cuáles son los puntos a fortalecer. Pues la intención de esta conferencia es que ustedes entiendan que el fortalecimiento de BIM no viene desde implementar tecnología, viene desde pensar mejor cómo hacer nuestro negocio hoy en día. La verdad nos confiamos mucho en los planos, a veces si tienen información de datos en el momento de ejecutar las actividades se omiten mucho. Tenemos que dejar de improvisar los procesos, y aquí es muy importante, el proceso de diseño ya no va a ser igual de rápido, va a ser un poco más lento, y eso tenemos que tenerlo claro. En BIM se vende la mala concepción de que el diseño es más rápido, el diseño no es más rápido, el diseño es más pensado, más ejecutado, el diseñador vuelve a ser diseñador y no dibujante, inclusive el término dibujante desaparece, tenemos modeladores. Los retrasos que se generan en obra por mala información de la fase de diseño se pueden recuperar en la fase de construcción siempre y cuando la fase de diseño sea mucho más eficiente. Johnny, ¿cómo una oficina mide el precio del servicio que ofrece al implementar BIM en la entrega de un proyecto? La definición de la implementación tiene que ser
dimensionada sobre la línea de negocio, y la definición del costo del servicio tiene que ser dimensionado en función de los recursos invertidos. Y eso es poder nosotros muy bien calcular nuestra hora hombre, nuestro gasto operativo, a nuestro gasto operativo cargarles las licencias y a nuestra hora hombre dimensionar el tipo de profesional que tenemos, categorizarlo. Esa es la mejor forma de poder ofrecer un servicio. Ofrecer un servicio en BIM no debe ser más caro. Y eso es uno de los grandes problemas, que hablamos muchas veces de que el BIM debe ser más caro y no lo es. ¿Cómo identifico la estrategia correcta que se ajusta a mi negocio para que además sea la correcta para crecer poco a poco de esta forma? No hay receta. La mejor receta es, la mejor alternativa es dimensionar, empezar dimensionando desde la línea de negocio, poder revisar contabilidades viejas, ver exactamente qué es lo que nosotros hemos estado gastando, poder identificar un proyecto piloto y poder hacer una comparativa, empezar paralelamente. Podemos seguir ejecutando un proyecto de forma tradicional, pero empezar a documentarlo. Esa va a ser la forma correcta de poder empezar a dimensionar dónde están las oportunidades de mejora. No hablé sobre el valor ganado, pero cada actividad que nosotros ejecutemos tiene una posibilidad de tener valor ganado, y ese valor ganado tenemos que poderlo dimensionar. Es una fórmula fácil, puede meterse a oír sobre valor ganado y les puede permitir a ustedes dimensionar un poco. En la presentación utilizaron frases que me encantó, no llegué a copiar. El orden genera control y el control genera ejecución. Gracias, Iván. ¿Podrías mencionar cuáles serían los pasos para implementar la metodología BIM desde cero, una oficina de diseño y construcción? El primer paso es hacer un diagnóstico. Si ustedes no diagnostican su empresa, va a ser muy difícil que puedan saber qué es lo que necesitan. Y esa necesidad va a estar de la mano de lo que queremos nosotros plantear como línea de negocio. O sea, tenemos que estar muy claros que diagnosticarnos, eso es como ir al doctor. Si nosotros no vamos al doctor a que nos diga qué es lo que nos duele, no vamos a poder tener un tratamiento. Automedicarse o autoimplementarse o salir corriendo a pagar cursos no es la opción. Siempre en una empresa ya estructurada de más de 3, 4 personas, lo primero es hacer un diagnóstico. El diagnóstico evalúa, de hecho en la charla de Paula del sábado, que está en el canal, la pueden ver, ella habló sobre los procesos de evaluación y es muy importante tenerlos claros. Johnny, excelente presentación. En comparación con la recesión del 2008, ¿cómo es la recuperación del sector? ¿Cuánto tiempo se puede llevar? Cada país es muy diferente. Vamos a tener un impacto, vamos a tener una desaceleración clara, pero para, digamos, los que viven en Costa Rica, para que lo tengan un poco claro, si van a la página del CEFIA pueden ver que el año pasado se tramitaron 10 millones de metros cuadrados para construir. O sea, puede haber una expectativa importante según el tipo de sector de la construcción que se rehabilite. Estamos claros que ya el tipo de proyectos que se va a ejecutar no son los mismos, ya probablemente no necesitemos más moles, ¿verdad? Probablemente necesitemos más laboratorios clínicos, probablemente necesitemos más hospitales, probablemente necesitemos otro tipo de edificaciones. Alberto, es muy importante aclarar que con la implementación BIM es escalonada y representa mucho más que Revit. Sí, eso lo dije desde el inicio, no es un tema de software, es un tema escalonado, progresivo, que tenemos que poder dimensionar como una oportunidad de mejora. Gracias, Vania. Hola, veo que se está grabando la sesión, la puede compartir, queda en el canal de YouTube de BIM Plus para que la puedan ver. Hola, como aplicación de manera sencilla, la norma ISO en BIM, las normas LOD, Masterclass, Uniforma. Vamos a ver, esto es otro tema. Hay varios conferencistas que van a tocar el tema de LOD, Master Format, Uniformat, etcétera. No existe una norma completa aplicada en un país de forma efectiva. Tenemos muchos procesos, muchas normas que existen en diferentes lados que para Latinoamérica las estamos adoptando. Lo mejor es entender el concadenamiento de normas. LOD con Master Format, LOD USA, ¿verdad? LOD BIM Forum US con Master Format y Uniclass se llevan muy bien. ISO es una normativa que se estira y que cada país debe entender cómo tropicalizarla. La verdad es que es un tema del trabajo país. Por ejemplo, a Plan BIM, a mitad de que estaba en el plan, apareció la ISO y le ha tomado su tiempo. Ellos de hecho hay una conferencia muy interesante de Plan BIM sobre el tema de ISO y la verdad es que está muy bien. ¿Tienen ustedes como instituto guías o cursos para el tema de ISO? Sí, estamos preparando un par de seminarios importantes de la ISO 19650 y su aplicación con un especialista chileno y con un especialista inglés. Les vamos a estar mandando a través de sus correos, los que dejaron registrados, les vamos a estar enviando
todo este tema. Pero yo pienso que el primer indicio, y muchísimas gracias, hay muchas preguntas, voy a tratar de responderlas todas. Yo pienso que el primer indicio del BIM es como los arquitectos documentan sus procesos de la era digital. Soy ingeniero civil, es mi percepción al haber estudiado el Master BIM. La documentación y la trazabilidad son claros. Un PMS, un Project Management System, es clave para cualquier empresa o cualquier cliente que quiera meterse en esto. Poder generar trazabilidad del proceso BIM más allá de los modelos es definitivamente clave. ¿Qué sitios web podemos visitar para asesorarnos, para hacer presupuestos? David, vamos a ver, hay mucha información sobre presupuestos en BIM, pero lo primero que hay que entender es el sistema de clasificación, definir el sistema de clasificación para poder definir el Work Breakdown Structure o la estructura de tareas para poder así gestionar la forma de modelar un proyecto, categorizarlo y poder presupuestarlo. Herramientas existen un montón, Archimedes, Vico, Presto y demás que le permiten eso. Johnny, hace un tiempo iniciaste con esta metodología BIM, ¿recuerdas algunos de tus primeros proyectos con esa metodología? Sí, el primero fue una tienda, de hecho, el primer proyecto fue una tienda en un mall y después de ahí tuve la grata suerte de brincar a proyectos un poco más grandes donde aprendí un poco más, pero los primeros proyectos son muy importantes. O sea, BIM sirve para una tienda de 80 metros o para un proyecto de 1.000.000 de metros como un canal. Yo ni hace cuánto en las universidades he visto a los jóvenes con inquietudes creadas sobre procesos de construcción físico-mentales. Hoy entre los millennials y sexennials lo que hay que desarrollar son las habilidades blandas para poder ingresarlos al sector construcción. Va a ser la única forma en la que vamos a poder lidiar con profesionales más capacitados para abordar un sector tan difícil como es el sector construcción. Pero Martín, saludos. ¿Sería recomendable implementar BIM desde las universidades? BIM no es un curso de la universidad. BIM como metodología debe implementarse en todos los procesos de pensamiento, desde las clases de diseño hasta las clases de cálculo, de cómo analizar los proyectos en función de un modelo digital y sus datos. La creación de datos tiene que ser algo que tiene que estar implícito en todo o en un gran porcentaje de los cursos de las universidades. ¿Cómo se puede implementar bien en una industria, en una empresa de ingeniería de rubro siderúrgico industrial? Todas las empresas que generen algún tipo de producto o algún tipo de proyecto para el sector construcción son posibles de implementarlas. Volvemos a lo mismo, desde el diagnóstico y poder entender qué es lo que vamos a hacer o cuál es nuestra línea de negocio nos puede empezar a definir la ruta. Voy a responder un par más y cerramos porque ya me pasé un montón de la hora y gracias todavía a todo el mundo por estar conectado. Tengo más de 20 años de experiencia, claro, pese a la mesa CAD, hice unos años en radio, he tenido que actualizarme por años, ahora en crisis me quedé sin trabajo. Es un reto que estoy viviendo. Alex, toda oportunidad, en toda crisis hay una oportunidad y el conocimiento que tenemos o el conocimiento que usted ha podido desarrollar en 20 años de experiencia de desarrollar planos con la facilidad de poder entender una metodología BIM lo va a hacer muy apetecible a la hora de que las empresas busquen personal capacitado para desarrollar diferentes áreas, se llámese en el sector construcción, durante las empresas de construcción van a buscar muchos perfiles. La definición de los perfiles de contratación en cualquier país va a definir mucho. No todos son BIM managers, hay diferentes roles, hay BIM specialists, hay BIM modelers. Dentro de los BIM modelers hay muchas categorías, los que son especialistas en planos taller, los que son especialistas en planos de arquitectura o en planos de electricidad. Hay que saber buscar el nicho y la capacitación y tu fuerte para poder entrar. ¿Dónde pueden verse las charlas? En el canal de YouTube. Gracias, Henry. Saludos desde Ecuador, saludos desde Costa Rica. ¿Cómo recomienda el abordaje de BIM en la academia? La academia tiene que sentarse y quitarse la huevazón, como dicen en Panamá, porque la verdad es que el tema de la academia es muy desgastante. En Costa Rica tenemos entes reguladores demasiado tiesos que no entienden que en la industria de la construcción necesita personales mejor capacitados. Esto es un tema de ganas y eso es un poco. El caso de Panamá se debe dejar fuerte para que los ingenieros electromecánicos. En Panamá, el sistema de ejecución vertical que viene desde el arquitecto tiene que cambiar. O sea, el sistema de diseño es totalmente horizontal. O sea, es un equipo de trabajo. Y sé que estoy hablando un poco más y sé que hay varios miembros de la espía conectados, pero la verdad es que el sector solo se modernizará en el momento en que todos los participantes sean equals o igualitarios en la forma en la que se ejecutan los proyectos con las responsabilidades de colaboración que cada uno tiene. El arquitecto no le puede seguir haciendo los planos al ingeniero. Felicidades por la charla hoy, gracias por sus videos, gracias.
Habilidades blandas, hay bastantes. Pearson Educational tiene mucho de habilidades blandas. Gracias, Alan. Déjame poner aquí. Y bueno, en caso de Panamá, se debe dejar trabajar. Exacto, ya. Okay. Creo que abarqué todas las preguntas. La verdad, para las 90 personas que siguen conectadas, muchísimas gracias. Mañana esta charla es un muy buen amigo mío, Federico Steinberg, de la firma Esfera Sostenible. Son especialistas en LEED. Va a hablar de sostenibilidad de ambientes internos y saludables, mucho de cómo los ambientes se van a tener que adaptar ahora con todo el tema del coronavirus y cómo ser más productivo desde el ángulo de sostenibilidad y ambientes internos saludables. De verdad, muchísimas gracias a todos los que están conectados. Ha sido un placer. Nos vemos mañana, yo en modo presentador y con la charla de Federico, y así que mil gracias.